Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo. CGN Noticias, Radio y Televisión está en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Desde la ciudad de Nueva York, Coral TV. Tenemos Postdata, tenemos Radio Sensación, tenemos también Radio Guayacense conectada con nosotros, Gloria Visión, entre otras emisoras a nivel totalmente de Internet. El día de hoy contamos con la presencia del señor Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a dialogar unos cortos minutos referente al gran triunfo del pueblo ecuatoriano con el no. Adelante, don Jorge. Buenos días, gracias por la invitación. El pueblo ecuatoriano y la patria alcanzamos un rotundo triunfo con el no en las urnas, en la consulta popular convocada por el gobierno. Los resultados son muy claros. 65% de ecuatorianos nos pronunciamos con el no y un 30% lo hicieron a favor, 35% a favor de la propuesta del gobierno. Hay 30 puntos de diferencia, es una diferencia muy grande, de 65 a 35 son 30 puntos de diferencia. Esto tiene varias lecturas. La primera se trata del triunfo del pueblo ecuatoriano contra el gobierno de las oligarquías narcobananeras de la familia Noboa Trading. Y digo Noboa Trading porque esa empresa, Noboa Trading, está dentro de la lupa de las investigaciones de la Policía Nacional en la exportación bananera, cuyos documentos constan en la Fiscalía General y lamentablemente están tapados. El pueblo le dijo no a la manipulación de la consulta popular en la que la familia Noboa pretendió montar una antidemocrática asamblea constituyente de la oligarquía, por la oligarquía y a favor de la oligarquía. Con ella querían montar un nuevo Estado, un nuevo narcoestado, en reemplazo del actual narcoestado que rige en el país como consecuencia de la Constitución de Montecristi. La amenaza era realmente muy grave, porque si hubiera ganado el sí, se hubiera instalado en el Ecuador una dictadura de corte neofascista de sometimiento a una potencia extranjera, enemigos del pueblo ecuatoriano y de la nación ecuatoriana. De tal manera que esta es la parte primera, que el pueblo triunfó contra la oligarquía gobernante. Nos deja un resultado muy claro. El actual gobierno del señor Daniel Noboa, que tiene apenas un 35% de respaldo en las urnas, ya no tiene legitimidad. El pueblo le ha quitado la legitimidad. Ya no tiene mayoría ante la ciudadanía. El pueblo le ha repudiado toda su política dictatorial de pisotear la Constitución de la República cuando le da la gana, manipular los organismos del Estado como la Corte Constitucional, el Consejo Electoral, la Judicatura, la Fiscalía, la Corte de Justicia y otros, las propias Fuerzas Armadas y Policía, porque yo creo que estamos viviendo una verdadera dictadura con membrete de constitucionalidad. Entonces esto lo ha parado porque iba a ser peor de lo que estamos ahora. Yo felicito a los ecuatorianos que se pronunciaron por el no, porque eso demuestra que hay un amplio sector de la población ecuatoriana que razona, que analiza, que no se deja embaucar por los gobernantes y le sabe decir no a estos atropellos. Una felicitación muy sentida para todos ellos. La segunda parte es que este mismo pueblo ecuatoriano del cual formamos parte todos nosotros, se pronunció en rechazo a la injerencia de una potencia extranjera como son los Estados Unidos.
Es decir, la patria le ganó al fascista Donald Trump, jefe del imperio norteamericano, que junto con su peón, Daniel Noboa, pretendieron que el pueblo les dé un sí para convertirnos en una abierta colonia norteamericana, con instalación de bases militares en suelo patrio, que como sabemos, las tropas militares norteamericanas, por donde que van, en cualquier parte del mundo que están, son representantes, emisarios de guerra, de muerte, de destrucción contra los pueblos. Y eso pretendían hacerlo ahora. El pueblo les ha dicho que no queremos bases militares extranjeras en el país y mucho menos bases militares norteamericanas. Este es un triunfo histórico que ya lo tuvimos en el año de 1987, en junio de 1987, cuando yo fui diputado nacional, se llevó adelante una reclamación en el seno del Congreso Nacional cuando el gobierno de Febres Cordero, empleado de Industrial Molinera, de que era dueño, pues empleado del patrón Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República, él trajo tropas norteamericanas en esa fecha acá a pretexto de la Guerra de las Galaxias y quería que se queden aquí permanentemente. Pero nosotros nos opusimos, el pueblo ecuatoriano se levantó y me cupo el alto honor de que en el Congreso Nacional yo levante esa bandera patriótica de lucha por la inmediata salida de esas tropas norteamericanas de suelo patrio. Y lo conseguimos. El Congreso Nacional se pronunció y eso determinó que el gobierno de Febres Cordero se vea obligado a sacar a las tropas norteamericanas de nuestro territorio nacional. Es decir, esa fue la primera victoria que tuvimos en estas pretensiones de la oligarquía. La de ahora, la del día domingo, es la segunda victoria que se tiene. Aquí tengo un recuerdo que lo comparto con ustedes. La placa de mi carro. Fui víctima de un atentado criminal por parte del gobierno de entonces de Febres Cordero. Intentó asesinarme y dinamitó mi carro con 2 bombas que me salvé de milagro. Entonces yo quiero anotar estas cosas de fondo. Es una victoria histórica la que ha obtenido el pueblo ecuatoriano contra un gobierno de la oligarquía narco-bananera Novoa Trading, y es una victoria histórica que ha obtenido todo el Ecuador, la nación ecuatoriana, contra las pretensiones de la mayor potencia mundial, Estados Unidos de Norteamérica, a cuya cabeza se encuentra el neofascista Donald Trump, que en contubernio con este vendepatria, Daniel Noboa, pretendieron imponernos un nuevo coloniaje en el Ecuador. Mi felicitación al pueblo ecuatoriano por esta victoria histórica. Don Jorge, también tenemos que ver algo, que el señor presidente, las veces que ha participado y ha perdido, nunca da una respuesta al pueblo ni a sus simpatizantes. Y ahora cogió el avión y partió hacia su país, donde él nació, a los Estados Unidos. Evidentemente, el señor Noboa no es ecuatoriano, él es norteamericano, él nació en Miami, creció allá, lo formaron allá, lo educaron allá, lo formaron y educaron para que sea un gran empresario, un gran oligarca, vive a costa de la explotación de los trabajadores, del pueblo y del saqueo de nuestros recursos naturales. Él prefirió que su hijo vaya a nacer allá, en Miami, no le permitió a su mujer que dé a luz aquí en Guayaquil, en San Borondón o en Manabí o en algún otro rincón lindo de nuestro querido Ecuador. No, no, no. Cogieron un avión para que vaya a dar a luz, para que su hijo sea norteamericano. Ese es el presidente que tenemos. Un hombre vendido a una potencia extranjera. Es un vendepatria. Esto en algún momento, cuando un Congreso Nacional digno exista, tendrá que juzgar este tipo de cosas. El señor está acostumbrado aquí a querer hacer lo que le da la gana, pero el pueblo le ha dicho no. Ya le ha quitado legitimidad al presidente Noboa. Así que ahora lo que le toca a este señor es someterse a la voluntad del pueblo. Si el pueblo le ha dicho que no quiere tropas norteamericanas, que no quiere ser pues,
colonia norteamericana, entonces eso tiene que respetarse. Para eso están las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional. Existen elementos sanos, patriotas, como existen también elementos corrompidos, podridos, ligados al narcotráfico, a la corrupción. Pero yo entiendo que en el seno de las Fuerzas Armadas existe gente sana, que quiere el bien para la patria, que quiere el bien para el pueblo ecuatoriano, ya que mi llamado cordial a esos oficiales patriotas, para que se pongan a tono con el pronunciamiento del pueblo en las urnas, porque ese pronunciamiento tiene que ser respetado. Y el presidente de la República, a partir del día domingo, no le queda sino que someterse a la Constitución de la República, cumplir con la Constitución, cumplir con las ofertas electorales que hizo en campaña electoral, porque ha demostrado además que es un mentiroso a la vela. Públicamente sabemos que dijo que no iba a subir el precio del combustible y lo subió, siendo la causa determinante de un paro de 30 días con todos los problemas que se derivaron de eso, la represión brutal al pueblo, muertos, heridos, presos, perseguidos, daños materiales, culpa del presidente Noboa porque él pisoteó su propia oferta electoral y subió el precio de los combustibles. Ahora le toca cumplir lo que ofreció en campaña, elevar la pensión básica de los jubilados del IES a $470, que es el salario básico mensual, el salario básico oficial. Eso ofreció en campaña, señor Noboa, tiene que cumplirlo, pues. Él tiene que cumplir con la entrega del pago de la deuda del IES, que son más de 25,000 millones de dólares. Ya pretendió ahora con esta consulta mafiosa, quería que le den el sí para ir y quitar el servicio médico a los afiliados, jubilados y pensionistas, no solamente del IES, sino del ISFA y del ISPOR. Por eso toda esta gente se unió para decirle no. Pues ahora tiene que cumplir, tiene que dar presupuesto a los municipios, a los consejos provinciales, a las universidades, tiene que controlar la violencia, tiene que eliminar la delincuencia, el narcotráfico. Para eso está de presidente. Y si no lo cumple, pues entonces tiene que irse. No queda otra, señores, porque aquí o cumple con la Constitución y con los anhelos del pueblo ecuatoriano o se va. No podemos seguir nosotros permitiendo que se sigan atropellando los derechos del pueblo. El pueblo ha sido muy claro y el sector más avanzado del pueblo ecuatoriano, los patriotas y demócratas, porque ahora ya asoman estos empleados de Noboa Naranjo, estos empleados de Álvaro Noboa y del propio Daniel Noboa, a insultar a los que hemos votado por el no, a la gente digna, a los hombres y mujeres dignos de este país, que son la reserva moral del Ecuador, a decir barbaridades con insultos y calumnias. El narcotráfico está metido en el poder político, a nivel de presidencia de la República, del gobierno, a nivel de la Asamblea, a nivel de la Fiscalía, de los jueces. Ahí está el narcotráfico, no en los trabajadores y el pueblo, que hemos tenido la valentía de decir no en las urnas y vamos a seguir luchando por un nuevo Ecuador. Don Moreno, ¿y usted considera que si el presidente de la República no quiere cumplir con lo planteado por la Constitución, tendríamos que irnos a la revocatoria del mandato? No hay otro camino. O el presidente cumple con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y de cumplir con las ofertas electorales que hizo en campaña electoral, que están registradas en el Consejo Nacional Electoral y que son una causa determinante si es que no cumple para una revocatoria del mandato. Si es que no cumple con esto, el 65% de ecuatorianos que nos pronunciamos en las urnas tenemos el legítimo derecho y la obligación de ejercer esa disposición constitucional de ir a la revocatoria del mandato. Así que aquí o se cumple o no se cumple, señores. O avanzamos o no avanzamos. Nosotros estamos en esa línea de conducta. Por eso hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en la necesidad de formar un gran frente de unidad nacional, en donde estemos agrupados todos los patriotas, hombres y mujeres demócratas del Ecuador, todas las organizaciones sociales, movimientos políticos que estén sintonizados con el verdadero sentir de la nación ecuatoriana,
de defender la independencia, las soberanías nacionales y de defender los legítimos derechos del pueblo a tener una verdadera democracia, unirnos en un gran frente de unidad nacional, señores, para avanzar en esta línea. Porque si bien es cierto que ya se impidió que Noboa instaure una dictadura mucho más terrible que la que estamos soportando, pero el narcoestado fallido está ahí, intacto, no ha cambiado. La constitución del correato corrupto sigue vigente, esa constitución debe ser cambiada. Nosotros lo hemos venido planteando desde hace 7 años. Hemos entregado 6 documentaciones en la Corte Constitucional para que se convoque una asamblea constituyente del pueblo, no de la oligarquía como pretendió manipular a Noboa, porque el pueblo necesita una asamblea constituyente del pueblo para ir a una nueva democracia y a un nuevo Ecuador. Ese es el camino, señores. Por ahora, hace falta que nos unamos para exigir soluciones a los problemas que nos afectan a los ecuatorianos. Trabajo para los ecuatorianos. Atención a la agricultura, al agro que está abandonado, a su mala suerte. Presupuesto para los municipios y gobiernos provinciales, para universidades y para hospitales. Defensa de la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Todo eso es obligación del gobierno y el señor Noboa tiene que dedicarse a eso. Eso es lo que exige la situación actual del país, señores. Y le agradecemos su participación en nuestro espacio Frente a Frente en la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Agradecerle a ustedes, a la Unión Nacional de Periodistas, que juega un papel muy importante en orientar la opinión ciudadana, porque estamos rodeados de medios de comunicación manipulados por el poder del narcoestado fallido. Y sigan ustedes adelante en esa misma línea. Y mi llamado cordial a todos los hombres y mujeres del Ecuador, a los que queremos un nuevo Ecuador para nuestras familias y para la patria en general, a que nos unamos. Vamos a formar este Frente de Unidad Nacional. Estamos coordinando para los próximos días una reunión de varios dirigentes a nivel nacional para ponernos de acuerdo en esto. Hay que arrimar el hombro. Tenemos que salir adelante. Nosotros tenemos la razón. Estamos del lado de la historia. Los que están contra la historia son los que están arriba en el poder. A ellos hay que enfrentarlos. Y la única manera de enfrentarlos de manera victoriosa es con una gran unidad, con ideas claras, con trabajo serio, responsable, en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y por conquistar esa nueva democracia y ese nuevo Ecuador de paz y seguridad, de trabajo y prosperidad, de independencia y soberanía nacionales, que es lo que anhelamos los ecuatorianos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo con nosotros don Jorge Moreno Ordóñez, del Frente de Unidad Nacional. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo desde Guayaquil, Ecuador.